Análisis y diseño de algoritmos. Técnica divide y vencerás. Problema bidimensional del par más cercano. Aspecto primero. Aspecto primero. Problema bidimensional del par más cercano. Sea G un grupo de n puntos en el plano, tal que n sea mayor o igual a 2, debemos hallar dos puntos cuya distancia euclídea sea menor, por lo que partiendo del punto P sub 1, que es igual a X sub 1, Y sub 1, y el punto P sub 2, que es igual a X sub 2, Y sub 2, entonces tenemos una fórmula que calcula la distancia, que es la raíz cuadrada de X sub 1 menos X sub 2 al cuadrado más Y sub 1 menos Y sub 2 al cuadrado. Por lo que un algoritmo por fuerza bruta nos permitiría calcular la distancia entre cualquier cantidad posible de puntos y nos devolvería el mínimo de todas ellas. Como existe un medio de n por n-1 pares posibles, entonces el costo resultante es cuadrático. El algoritmo por fuerza bruta es el que encontramos en la presente diapositiva, que nos va a devolver el par más cercano, donde el tiempo o complejidad del algoritmo es O(n) al cuadrado. Para este tipo de enfoque debemos centrarnos en encontrar el par más cercano, a partir de los pares más cercanos de conjuntos de puntos que sean una fracción del original. El algoritmo divide y vencerás de O(n) log n es mucho más eficiente que un algoritmo de fuerza bruta O(n) al cuadrado. Por lo que primero debemos dividir, generando dos grupos de puntos de la mitad del global, pensando en un modo de distribución con relación al eje de las abscisas, es decir, de las X, de tal forma que la primera mitad corresponde al lado izquierdo y la segunda mitad al lado derecho, separados por una línea imaginaria L, tal que todos los puntos ubicados del lado izquierdo de L se ubican sobre el lado izquierdo de la línea imaginaria y los ubicados del lado derecho de D a la derecha de la misma. Aquí vemos el esquema de cómo quedaría esta división. Siendo que el costo del algoritmo de fuerza bruta es de O(n) al cuadrado, la intención es lograr O(n) logaritmo n, en el peor de los casos. Ahora, la ordenación de los puntos con relación a la abscisa es posible realizarla al principio, que es fuera del algoritmo recursivo, con un costo de O(n) log n, cuando es el caso peor, lo que nos permite mantener el costo total. Cuando ya se ha ordenado el grupo, la división del mismo puede obtenerse con un costo constante o lineal, dependiendo de si se opera con vectores o listas, como las estructuras de datos de la implementación. Cuando ya se han resuelto los dos subgrupos, es posible filtrar los puntos de L y los puntos de D para conservar los que se encuentran en la banda vertical con anchura 2 delta y centrada en L, que es la línea imaginaria. El siguiente paso es el paso de vencer, porque ya hicimos el de dividir. En este punto debemos resolver recursivamente los problemas izquierda y derecha, de delta izquierda y de delta derecha, las respectivas distancias mínimas encontradas, por lo que delta es igual al mínimo del par ordenado de delta izquierda y delta derecha. Ahora, lo siguiente que debemos hacer es combinar, tal que el par más cercano del grupo original de puntos, o bien es el par con distancias delta, o la otra posibilidad que existe es que sea un par compuesto, es decir, por un punto del grupo del lado izquierdo y por otro punto del grupo del lado derecho. Ambos puntos se encuentran a una distancia máxima de delta de L, por lo que mediante esta operación se deberán investigar los puntos de dicha banda vertical. Ahora asignemos B como banda izquierda y banda derecha, es decir, que tenemos B sub I y B sub D en cada caso, a los puntos respectivamente de cada uno con relación a L, que es la línea imaginaria. La idea es calcular si en la banda existen dos puntos a una distancia menor que delta.
en cada punto de la banda izquierda de B sub I y B sub D, tal que en el peor de los casos el valor absoluto de B sub I es igual al valor absoluto de B sub D, que esto es igual a n partido por 2. Evidentemente el cálculo de la distancia mínima entre los puntos de la banda sería cuadrático. Al ordenar por la coordenada y el conjunto de puntos de la unión de B sub I y B sub D, y después recorrer la lista ordenada comparando cada punto con los 7 que le siguen, tal que si no se encuentra una distancia menor que delta, entonces todos los puntos de la banda distan más entre sí, siendo este recorrido de costo lineal. Bueno, si nos damos cuenta, en este momento todavía tenemos una cosa pendiente, que es la ordenación de la ordenada, que es la Y. De tal manera que si ordenamos la unión de B sub I y B sub D en cada llamada recursiva, tendríamos un costo de O(n log n en cada uno, lo que nos lleva a un costo total de O(n log cuadrada de n. Y podemos hacer que cada llamada recursiva devuelva un resultado extra, tal que la lista de sus puntos quede ordenada por la ordenada, o sea, por Y. Bueno, entonces, siendo esto el proceso de combinar, lo que debemos de hacer es, como paso 1, realizar la mezcla ordenada de las dos listas de puntos devueltas por las llamadas recursivas, siendo que esta lista se devolverá al llamante. El siguiente paso es filtrar la lista resultante, conservando los puntos a una distancia de la línea divisoria L menor o igual que delta. El tercer punto sería que consideremos que la lista filtrada sea F. Entonces, al recorrer F, calculamos la distancia de cada punto a los 7 que le siguen, siempre en que cada caso comprobemos si aparece una distancia menor que delta. Y el siguiente paso sería devolviendo los puntos a distancia mínima, considerando los 3 cálculos realizados, la parte izquierda, la parte derecha y la lista filtrada F. Bueno, el algoritmo divide y vencerás queda de la siguiente manera como se encuentra expresado en la presente diapositiva. Vamos a entrar a otro método que es la triangulación de Delaunay. Pero para comprender mejor la triangulación de Delaunay es muy importante ver primero los diagramas de Voronoi. Sin embargo, para efectos de este trabajo, los diagramas de Voronoi vienen explicados en el aspecto 2 de estos porque vamos a ver allí el problema euclidiano de búsqueda del vecino más cercano. Entonces, para poder entrar a la triangulación de Delaunay les voy a dar algunos conceptos básicos. El diagrama de Voronoi de un conjunto de sitios en el plano es una subdivisión planar. Para cada cara del diagrama de Voronoi se crea un vértice correspondiente al sitio. Para cada arista del diagrama de Voronoi que cae entre dos sitios P sub I y P sub J, se crea una arista en el dual conectando estos dos vértices. Finalmente, cada vértice del diagrama de Voronoi corresponde a una cara del dual. Entonces, el dual resultante es una subdivisión planar. Para mayor abundamiento diremos que asumiendo la posición general que esta es que los vértices del diagrama de Voronoi, que son las líneas punteadas, tienen grado 3, por lo tanto las caras del grafo resultante, excluyendo la cara exterior, son triángulos. Así, el grafo dual resultante es una triangulación llamada triangulación de Delaunay. Entonces, la triangulación de Delaunay indica que cada vértice de la triangulación siempre estará conectado con su vértice más cercano, por lo que el par de puntos más cercano puede ser determinado en tiempo lineal o n log n. Este proceso domina sobre el tiempo en encontrar la arista más corta y a su vez sirve de cota al tiempo necesario para encontrar el par más cercano.
En esta filmina ya podemos observar cómo es que se ha formado la triangulación de Delaunay. Veamos algunos conceptos básicos. Cubierta convexa es la frontera de la cara exterior de la triangulación de Delaunay, que es la frontera de la cubierta convexa del conjunto de puntos. La circunferencia circunscrita es la circunferencia de cualquier triángulo en la triangulación de Delaunay. Está vacía y no contiene ningún sitio de P. Círculo vacío son dos sitios, P sub I y P sub J, que se encuentran conectados por una arista en la triangulación de Delaunay. Si y solo si hay un círculo vacío que pasa por P sub I y P sub J. El par más cercano son aquellos pares más cercanos de sitios en P. Son vecinos en la triangulación de Delaunay. Si los sitios no se encuentran en la posición general, es decir, en el sentido de que 4 o más sean cocirculares, entonces la triangulación de Delaunay puede no llegar a ser una triangulación, sino solo un grafo planar. Normalmente es común asumir que los sitios se encuentran en la posición general o simplemente triangular las caras de grado 4 o mayor en alguna forma arbitraria. Entonces, asumiendo que los sitios se encuentran en la posición general, sea un conjunto P con n sitios donde hay h de ellos en la cubierta convexa, no es difícil demostrar por la fórmula de Euler que la triangulación de Delaunay tiene 2n menos 2 menos h triángulos y 3n menos 3 menos h aristas. La posibilidad de determinar el número de triángulos a partir de n y h solo funciona en el plano. En el 3 espacio, el número de tetraedros en la triangulación de Delaunay puede variar de 0n hasta 0n cuadrada. En n dimensiones, el número de símplices, que es la generalización d-dimensional de un triángulo, puede variar hasta on a la d partido por 2. Dado un conjunto de n puntos en el plano, podemos pensar que los puntos definen un grafo euclidiano cuyas aristas son todos los 2 a la n pares no dirigidos de puntos distintos. Cada arista del par ordenado P sub I y P sub J tiene un peso igual a la distancia euclidiana entre P sub I y P sub J. Un árbol generador mínimo es un conjunto de n-1 aristas que conectan los puntos en un árbol libre, de forma que el peso total de las aristas sea mínimo. Para calcular el árbol generador mínimo, que esto ya lo hemos visto en clase, es posible hacerlo a través del algoritmo de Kruskal, el cual inicia ordenando las aristas e insertándolas una a una. Entonces, primariamente debemos construir el grafo euclidiano. Posteriormente, pasar el resultado al algoritmo de Kruskal para un tiempo total de ejecución de on cuadrada log n, mediante un método basado en triangulaciones de Delaunay, el cual se construye a partir del conjunto de puntos. Se calcula el árbol generador mínimo utilizando el algoritmo de Kruskal, como ya lo dijimos, y se obtiene el resultado, sea por el teorema que dice que el árbol generador mínimo de un conjunto de P puntos en cualquier dimensión es un subgrafo de la triangulación de Delaunay. Una observación natural acerca de las triangulaciones de Delaunay es que sus aristas asemejan una red de transporte entre los puntos. Al inspeccionar algunos ejemplos, es natural cuestionarse si la longitud del camino más corto entre dos puntos en una triangulación de Delaunay planar no es significativamente más larga que la distancia en línea recta entre esos puntos. Esto está estrechamente relacionado con la teoría de generadores geométricos, por ejemplo, los grafos geométricos cuyos caminos más cortos no son demasiado grandes. Bueno, con esto cerramos el tema de la triangulación de Delaunay para darle paso al siguiente aspecto,
que es el aspecto número 2. Aspecto 2, problema euclidiano de búsqueda del vecino más cercano. El algoritmo del vecino más próximo ha sido utilizado ya como una solución para el problema del viajante, generando rápidamente un camino corto, pero no por eso el ideal. Ok, los pasos para resolverlo son los siguientes. Primero, elegir un vértice de forma arbitraria respecto al vértice actual. Segundo, descubrir la arista de menor peso que ya esté conectada al vértice actual y a un vértice no visitado B. Convertir el vértice actual en B. Siguiente, marcar B como visitado. 5. Si todos los vértices del dominio estuvieran visitados, cerrar el algoritmo. Si no, regresar al paso 2. Esto ya lo habíamos hecho en ejercicios anteriores, entonces ya es un proceso que tenemos conocido en la clase. El algoritmo del vecino más próximo puede llegar al punto de no considerar rutas más cortas, que son fácilmente notadas por la visión del análisis humano, es decir, a simple vista, por lo que si los últimos pasos del recorrido son comparables en longitud al de los primeros pasos, el recorrido es razonable. Si estos son mucho mayores, entonces es muy probable que existan caminos mucho mejores. El algoritmo de Dijkstra determina la ruta más corta desde un nodo origen hacia los demás nodos, por lo cual es necesario como entrada un grafo cuyas aristas contengan pesos, tal que si los pesos entre todos los nodos es 1, entonces bastará con usar el algoritmo de Breadth First Search, que es BFS, el cual encuentra la ruta más corta para estos casos específicos. Ahora, si los pesos de las aristas son negativos, no es posible utilizar el algoritmo de Dijkstra. Para pesos negativos, utiliza el algoritmo de Bellman-Ford. Lo primero que debemos hacer es marcar todos los vértices como no utilizados. Entonces, el algoritmo parte de un vértice origen que será ingresado. A partir de ese vértice se evalúan los adyacentes, como en Dijkstra se usa la técnica greedy, que ya la hemos visto anteriormente. La técnica greedy trabaja a partir del principio de que para que un camino sea óptimo, todos los caminos que contiene también deben ser óptimos entre todos los vértices adyacentes. Buscamos aquel que se encuentra más cercano al punto origen, considerando ese como el punto intermedio, y a partir de ahí se realiza el análisis para ver si podemos llegar más rápido a través de ese vértice a los demás. Bueno, entonces aquí, a partir de aquí, seleccionamos el siguiente más cercano con las distancias ya actualizadas para repetir el proceso, realizando la misma acción hasta el punto en el cual el vértice no utilizado más cercano sea nuestro destino. Al proceso de actualizar las distancias, tomando como punto intermedio al nuevo vértice, se le llama relajación. Primero debemos aclarar aquí un concepto, el concepto de heap. El concepto de heap en computación significa un montículo, o heap en inglés, que es una estructura de datos del tipo árbol con información perteneciente a un conjunto ordenado. Bueno, habiendo definido esto, decimos que Dijkstra es muy similar a Breadth First Search, BFS, utilizando una cola para el recorrido. Para el caso de Dijkstra se utiliza una cola de prioridad o heap. Este heap debe tener la propiedad de min heap, es decir, cada vez que extraiga un elemento del heap me debe devolver el de menor valor. En nuestro caso, dicho valor será el peso acumulado en los nodos. En lenguajes como Java y C++ se utiliza una cola de prioridad. Ambos implementan un binary heap, aunque con un Fibonacci heap la complejidad de Dijkstra se reduce haciéndolo más eficiente, aunque siempre es posible usar la librería que intentar programar una nueva estructura como un Fibonacci heap, ya que programarlo puede llevar a mayores tiempos de programación cuando que ya existe la librería. En la presente diapositiva ya vemos el algoritmo de búsqueda exhaustiva.
Ahora vamos a ver otro método que son los diagramas de Voronoi. Los diagramas de Voronoi se encuentran entre las más importantes estructuras en geometría computacional. Un diagrama de Voronoi codifica la información de proximidad entre elementos, sea P igual a P sub 1, P sub 2 hasta P sub n, un conjunto de puntos en el plano o en cualquier espacio dimensional conocidos como sitios. Definimos B, que es Voronoi P sub i, la celda de Voronoi para P sub i, como el conjunto de puntos Q en el plano que están más cerca de P sub i que de cualquier otro sitio. Es decir, la celda de Voronoi P sub i se define como BP sub i, que es igual a Q tal que la métrica de P sub iQ es menor a la métrica de P sub JQ para toda J diferente a I, donde la métrica de PQ denota la distancia euclídea entre los puntos P y Q. Por lo que para nosotros queda evidente que el diagrama de Voronoi puede definirse sobre cualquier métrica y en cualquier dimensión. Otra forma de definir Voronoi P sub i es en términos de la intersección de semiplanos. Es decir, sean dos sitios P y Q, en el plano se define la bisectriz de P y Q como la mediatriz, la perpendicular del segmento PQ. Esta bisectriz divide el plano en dos semiplanos, por lo que denotamos el semiplano abierto que contiene P como H de P, Q y el que contiene a Q como H de Q, P. Tal que R pertenece a H, P, Q, si y solo si la métrica de RP es menor a la métrica de RQ. Entonces, Voronoi P sub i está dado por la intersectoria de los intervalos cerrados de 1 menor o igual a J menor o igual a N, siempre que J sea diferente de de H, de P sub i y P sub J, lo que implica que Voronoi P sub i es la intersección de n-1 semiplanos y por lo tanto es una región poligonal convexa delimitada por a lo más n-1 vértices y como máximo n-1 aristas. Dado que la intersección de semiplanos es un polígono convexo posiblemente no acotado, entonces BP sub i también lo es. Por lo que el diagrama de Voronoi de P, denotado como VORP de P, siendo la subdivisión del plano en n celdas de Voronoi, BP sub i, una para cada sitio en P. Por lo que el diagrama de Voronoi se compone de una colección de segmentos de línea que pueden ser no acotados, ya sea en un extremo o en ambos. Tenemos el diagrama de Voronoi en forma gráfica para poder comprender el concepto y tenerlo un poco más claro. Análisis de la forma. El eje medial de una forma, sea el caso de un polígono simple, se define como la unión de los puntos centrales de todos los discos localmente máximos que están contenidos dentro de la forma. Sin perder generalidad, un diagrama de Voronoi permite que los sitios sean tanto puntos como segmentos de línea, por lo que el eje medial de un polígono simple se puede extraer con facilidad a partir del diagrama de Voronoi de estos sitios generalizados. Aquí lo podemos ver en esta diapositiva. Existen una serie de algoritmos para construir el diagrama de Voronoi de un conjunto de n sitios en el plano. Existe un algoritmo trivial que corre en tiempo de on cuadrada log n y que opera construyendo BP sub i mediante la intersección de n-1 semiplanos de HP y P sub j para el intervalo cerrado de 1 hasta n siempre que j sea diferente de i, es decir, que 1 sea menor o igual a j y sea menor o igual a n. Paralelamente existen formas mucho más eficientes que corren en tiempo on log n. Inclusive se ha trabajado con algoritmos para construir diagramas de Voronoi que corrían en tiempo on cuadrada y se basaban en construcciones incrementales.
El diagrama de Voronoi puede construirse con un algoritmo tipo divide y vencerás en tiempo o n log n. Esta complejidad es asintóticamente óptima, pero el algoritmo resulta ser muy complicado de implementar. Ok, el paso 1 es, se divide el conjunto de puntos en dos mitades aproximadas del mismo tamaño. En el paso 2 se realiza el cálculo del diagrama de Voronoi del lado izquierdo. En el paso 3 se realiza el cálculo del diagrama de Voronoi del lado derecho. En el paso 4 se realiza el cálculo de la cadena divisoria. En el paso 5 ya se eliminan todas las líneas de cada diagrama que no caen al lado de la cadena divisoria. Stephen Fortune en 1987 inventó un algoritmo de barrido de plano para su resolución de forma más simple y corre también en tiempo o n log n. La clave para cualquier algoritmo de barrido del plano es la capacidad para descubrir todos los eventos próximos de manera eficiente. Así que para encontrar la intersección de segmentos de línea, estas son descubiertas antes de que la línea de barrido llegue a ellas, es decir, que son agregados como eventos futuros. El problema con el diagrama de Voronoi es el de producir cuándo y dónde se producirán los próximos eventos. Así, detrás de la línea de barrido ya se ha construido el diagrama de Voronoi basándose en los sitios que se han encontrado durante el barrido. La dificultad de esto radica en que un sitio que queda por delante de la línea de barrido podría generar un vértice de Voronoi que se encuentre detrás de la línea de barrido. ¿Cómo entonces se anticipa el algoritmo de barrido la existencia de un vértice antes de que recorra el sitio? No lo anticipa y es por ello que se complica el diseño de un algoritmo de barrido del plano. Fortune vio que podía calcularse el diagrama de Voronoi mediante barrido del plano, construyendo una versión distorsionada de este, pero que es topológicamente equivalente. ¿Qué significa topológicamente? Esto se refiere a aquellas propiedades de los cuerpos geométricos que permanecen inalteradas por transformaciones continuas, como en el caso de la transformación de una taza en un toroide. Todo esto es todo un tema matemático y el esquema lo vemos en pantalla como una taza se va transformando en un toroide. Entonces, esta versión distorsionada del diagrama se basa en una transformación que modifica la forma en que las distancias son medidas en el plano, por lo que el diagrama resultante tiene la misma estructura topológica que el diagrama de Voronoi. Sin embargo, sus aristas son arcos parabólicos en lugar de segmentos de línea recta. Una vez que este diagrama distorsionado es obtenido, es fácil corregirlo en tiempo n para producir el diagrama de Voronoi correcto dentro de un rectángulo en una estructura doble. Ahora vamos a ver un concepto que se llama Connected Edge List, que se maneja bajo sus siglas DCEL, que se traduce al español como la lista de los lados doblemente enlazados, que son los vértices, caras y los lados. Ahora, en la presente diapositiva les presentamos el algoritmo Fortune, que es así como quedaría. Con esto damos por concluido el presente trabajo. Como conclusión, queremos decir que el término divide y vencerás, en su acepción más amplia, es algo más que una técnica de diseño de algoritmos. De hecho, suele ser considerada una filosofía general para resolver problemas, y de aquí que su nombre no solo forme parte del vocabulario informático, sino que también se utiliza en muchos otros aspectos. En nuestro contexto, divide y vencerás es una técnica de diseño de algoritmos que consiste en resolver un problema a partir de la solución de subproblemas del mismo tipo, pero de menor tamaño.
Si los subproblemas son todavía relativamente grandes, se aplicará de nuevo esta técnica hasta alcanzar subproblemas lo suficientemente pequeños para ser solucionados directamente. Esto naturalmente sugiere el uso de la recursión en la implementación de los algoritmos. Muchísimas gracias por su tiempo. Las referencias que utilizamos para este trabajo son las que tenemos a continuación.